El Centro Universitario UD les da la más cordial bienvenida al webinar Estímulo Fiscal 2025, Programa de Regularización Fiscal con el doctor Alfredo Hernández Rojas, quien cuenta con una licenciatura en Derecho, una licenciatura en Contaduría, maestría en Impuestos, maestría en Juicio de Amparo, un doctorado en Derecho Aduanal y Comercio Exterior, doctorado en Derecho Fiscal, un diplomado teórico práctico en Derecho Fiscal, así como congresos de actualización fiscal desde el año 2000 al 2024. Actualmente cuenta con una experiencia profesional, controlador titular del órgano interno de control en la Secretaría de Contraloría del Estado de México. Ha sido encargado de la coordinación administrativa, Secretaría de la Contraloría del Estado de México, litigante en el área del derecho fiscal y administrativo, titular del despacho jurídico contable ERA y Asociados, catedrático en el Centro Universitario UD, catedrático en Universidad Humanitas, asesor A en la segunda sindicatura del municipio de Tizapán de Zaragoza, abogado fiscalista y de responsabilidades administrativas de servidores públicos, contador en el despacho Barrenecha, Gameros y Asociados, director jurídico de la Sociedad Financiera, catedrático en la Universidad Franco-Mexicana, catedrático en la Universidad de Ciencias Penales y Sociales, catedrático en la Universidad Insurgentes, asesor fiscal en el grupo Micasi, asesor fiscal en Cajas de Ahorro y Préstamo Popular, asesor fiscal de universidades y especialidades en odontología, conferencista en ASA, conferencista en coloquio universitario. Adelante, maestro Alfredo. Muy buenas tardes a todos ustedes. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, profesor. Buenas tardes, con el gusto de saludarles y tener el honor y el placer de poder brindar y otorgar información que es de suma importancia y relevancia para este ejercicio fiscal, donde muchos profesionistas como ustedes, ya sea que se dediquen al ámbito del derecho o directamente en la carrera de contaduría o estén ejerciendo la carrera de contaduría, administración o cualquier otra área de conocimiento que genere o pudiera generar un emprendimiento. Es importante comentar este tema en este ejercicio toda vez de que es derivado de una política fiscal establecida por nuestra titular del Ejecutivo. Voy a permitirme compartir con ustedes información relacionada con el tema. Vamos a comenzar. Para lo cual, pues el tema como tal se identifica como Estímulo Fiscal 2025, Programa de Regularización Fiscal. Ahora bien, para poder adentrarnos a este tema, es importante identificar qué es un estímulo fiscal. Y si bien a través de los distintos órganos jurisdiccionales se ha descrito, se ha identificado qué es un estímulo fiscal, para lo cual en este momento existe ya un criterio establecido donde queda descrito de la siguiente manera. El estímulo fiscal no es otra cosa más que un beneficio previsto en una ley o en un decreto o incluso en un reglamento o en alguna disposición normativa que pudiera otorgarnos algún tipo de beneficio o derecho, por lo cual se otorga a ciertos sectores de la población con la finalidad de acceder a un apoyo gubernamental. Esto está destinado a incentivar principalmente el desarrollo de actividades. Incluso nos serviría para obtener la devolución de ciertos impuestos o el acreditamiento de estos. De ahí que la exención total o parcial de ciertas contribuciones, franquicias, subsidios o disminución de tasas impositivas, entre otros, se identificaría como un estímulo fiscal. Ahora bien, una vez que a grandes rasgos hemos detallado cómo es que se integra un estímulo fiscal, que más adelante estaremos describiendo y ahondando en algunas
principios que sustentan este estímulo fiscal y que son indispensables para su subsistencia. Entonces, adentrémonos un poquito más al tema. Si bien, como lo mencionaba al principio, partiendo de una política pública, el Estado como tal debe velar por la estabilidad de las finanzas públicas. Y lo vemos de esta forma porque solamente así pudiera llevarse a cabo la actividad financiera del Estado, donde a través de la planeación, una correcta coordinación, una regulación y el fomento económico se lograría el crecimiento nacional del Estado en sí, donde básicamente se deberá de destacar para la planeación democrática, ojo con ello, ciertos principios. Y estos principios son los identificados básicamente con la solidez, el dinamismo, la competitividad, la permanencia, estos que describimos a través de la presente lámina. Vamos a estar describiéndolo, sin embargo, más adelantito nos adentraremos al tema del estímulo fiscal y los beneficios que se tienen para este ejercicio fiscal. De ahí que dentro de los estímulos fiscales existen principios fiscales que sustentan a los estímulos fiscales. Estos los podemos mencionar a grandes rasgos como son el de rectoría económica, justicia tributaria, ética tributaria e igualdad ante la ley. Ahora bien, para comenzar en la descripción de estos principios, comenzaríamos con la descripción de ética tributaria que en muchas de las ocasiones, pues lo vemos a lo largo de la sociedad, no existe como tal una ética tributaria mediante la cual se contribuye al gasto público. Si bien las autoridades fiscales y los contribuyentes debemos de observar ciertos valores, como son el de responsabilidad, el de cooperación, el de compromiso y el de solidaridad, pues estos llevarían a tener una recaudación más eficiente y más eficaz, la cual estaría destinada en específico al gasto público. Hoy en día logramos identificar que la recaudación se lleva a cabo derivado de una obligación legal y no de una obligación moral en la cual el sujeto o la persona como tal sea consciente de que frente a estos valores debe de contribuir para tener un beneficio, un servicio, un servicio público completo. Desgraciadamente, hoy en día lo que vemos es la malversación, la deficiencia en el uso del gasto público y por consiguiente, pues estamos sujetos más al cumplimiento derivado de una obligación legal que de una obligación moral. Es ahí donde entra la ética tributaria. Hoy en día, a su vez, tenemos una entidad que viene a ser el Ombudsman en el Estado como tal y que se identifica como PRODECON, la famosa Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y esta Procuraduría ha hecho mención en algunos supuestos de ciertos compromisos éticos que debe de tomar en cuenta el contribuyente sin esperar un beneficio respecto de la recaudación para el ejercicio del gasto público. Esto pudiera ser muy cuestionable porque en muchas de las ocasiones, pues siempre decimos, ¿y en qué se utilizaron mis recursos mediante las contribuciones que he realizado? Una de las premisas teóricas y que incluso ha tenido un alcance a través de la Suprema Corte de Justicia dentro de los principios de justicia tributaria es que no se debe, nosotros como ciudadanos o como personas que contribuyen al gasto público, no debemos de esperar aquella retribución en relación a lo que hemos aportado. Para mí es importante destacar algunos de los puntos que ha establecido la PRODECON y los cuales
he citado a través de la siguiente lámina y los enumero a través de los siguientes numerales ordinarios. Para lo cual se dice que debe de obrar de acuerdo a los principios éticos y morales de la recta razón. ¿Quién? El contribuyente. A su vez, tiene la obligación moral de informarse sobre sus responsabilidades fiscales y sus obligaciones y derechos. Esto se subsume en el principio de autodeterminación. Y más adelantito vamos a ver parte del objeto de la obligación tributaria a efecto de su cumplimiento, y donde se inmiscuye este principio de autodeterminación para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. A su vez, identificamos que dentro de los compromisos se tiene la obligación moral de informarse sobre sus responsabilidades fiscales, sus obligaciones y derechos. También identificamos que tiene la obligación moral de informarse sobre sus responsabilidades fiscales, sus obligaciones y derechos. Reitero, esto en el ámbito o bajo el principio de autodeterminación. Sigue estableciendo la PRODECON que tiene el derecho de conocer el destino de sus aportaciones de manera clara y transparente, pero no con la conciencia de que no le corresponden, o más bien, pero con la conciencia de que no le corresponde en lo personal una contraprestación específica. Esto quiere decir que no debemos esperar a su vez la contraprestación específica. El gasto público es destinado a algo en específico, pero nosotros no podemos abordar a efecto de recibir algo en específico. A su vez, la PRODECON ha establecido que el contribuyente cumplido debe reconocer que su participación lo hace solidario con su comunidad, que debe de ser honesto y a su vez es coautor del bien común y justo, pues es partícipe de la distribución de la riqueza en nuestro país. ¿Vale? Por lo que logramos identificar el siguiente principio fiscal, que es la Rectoría Económica del Estado. A través de esta Rectoría Económica del Estado, se dice que no puede verse menoscabada por la facultad impositiva, pues el único fin es el establecimiento de tributos encaminados a sufragar el gasto público, pues deriva de preceptos constitucionales que respaldan a las contribuciones. Y estos preceptos constitucionales los vamos a ver a través del artículo 31 como potestad tributaria. Si bien logramos identificar una facultad potestativa que tiene nuestra titular del Poder Ejecutivo, y esta está establecida a través del artículo 39, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, donde básicamente se estableció por el legislador que puede condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios. Esto es elemental, pues nuestra titular del Ejecutivo, a través de las dependencias centralizadas, podrá proponer que se lleve a cabo una condonación o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones, ojo, el pago de sus contribuciones o el pago de los accesorios. A su vez puede autorizar el pago a plazo o incluso diferido o en parcialidades. Y esto básicamente puede suscitarse respecto de que cuando acontezcan casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos o incluso por plagas o epidemias, como aconteció en el 19-20 respecto del COVID. ¿Vale? Entonces, pudiéramos en un primer momento identificar esta facultad potestativa del Ejecutivo en un primer momento para condonar o eximir contribuciones y accesorios o incluso autorizar pagos a plazos en parcialidades, diferidos o algún otro beneficio para efecto de respaldar o incentivar la economía. Ahora bien,
a través del Código Fiscal de la Federación. En el título segundo se establecen los derechos y las obligaciones de los contribuyentes. Y a través de este artículo 25 logramos identificar el derecho de los contribuyentes. ¿Para qué? Para acreditar básicamente los estímulos fiscales en favor del contribuyente respecto de contribuciones causadas a cargo. Entonces, ya aquí vemos claramente cómo a través de esa potestad normativa tributaria, el Estado, incluso a través del Congreso de la Unión, dice en el momento que exista algún estímulo fiscal, el contribuyente podrá contemplarlo y podrá acreditarlo a efecto de obtener un beneficio. Motivo por el cual año con año se publican subsidios, estímulos fiscales que benefician a cada uno de los contribuyentes o personas. Entonces, sin embargo, para este ejercicio fiscal, para mí es muy relevante el estímulo fiscal publicado por nuestra titular del Ejecutivo y ahorita lo vamos a explicar. ¿Vale? Adentrémonos al tema. El estímulo fiscal del 2025, identificado como programa de regularización fiscal. Partiendo de esa potestad tributaria descrita a través del artículo 31, fracción cuarta, donde se establece la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, tal cual lo describe el constituyente, donde básicamente describe que es contribuir para esos gastos públicos para la Federación, para los estados, para la Ciudad de México y para los municipios, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. A través de esta lámina, si bien describo esa obligación de los mexicanos o de las personas en sí, pero a su vez señalo o resalto con letras azules los principios constitucionales de las obligaciones, más bien de las contribuciones, destacando 4 en específico, como lo es el principio de gasto público, el principio de proporcionalidad, de equidad y de legalidad como tal, donde claramente el constituyente dice, ok, es una obligación, pero esta obligación está revestida de derechos, incluso derechos fundamentales, ya básicamente, antes identificado como principios o garantías. Hoy en día ya destacados como derechos fundamentales, básicamente, o derechos humanos propiamente en la obligación tributaria. Destacando principalmente otro criterio donde básicamente se dice que la justicia tributaria, su naturaleza en relación a los principios, destaca que son derechos fundamentales de corte económico. Y entonces, al establecerlos como derechos fundamentales, alcanza una protección hacia las personas que contribuyen al gasto público. ¿Vale? Continuemos. Si bien una vez identificada la obligación de los mexicanos, tenemos que destacar a su vez la famosa relación jurídica tributaria que constantemente por ahí aterra a nuestros alumnos cuando estamos describiéndola, o incluso esta para poder identificar la obligación tributaria. Es importante describirla en el presente tema, toda vez de que de esta parte lograremos identificar aquella mención que hacemos de la obligación tributaria, ya mencionada en la Constitución, pero que una vez que nace, se actualiza, se transmite o se transforma, como tal es el momento que surge esa obligación jurídica tributaria. Ay, está mi carnal. Hoy en día identificamos que a través de esta relación jurídica tributaria existen dos personas donde la primera tiene la naturaleza de acreedor y la otra de deudor, donde el acreedor principalmente es el sujeto activo y este puede estar identificado como una autoridad fiscal.
Y el sujeto pasivo viene a identificarse como aquella persona la cual lleva a cabo la realización de un fenómeno económico. Y entonces al momento de realizar un hecho imponible como tal, se genera una consecuencia. Y esta consecuencia es el nacimiento de la obligación tributaria. Pero no nada más el nacimiento, sino la modificación, la transmisión o la extinción de esa obligación tributaria. A través de esta lámina logramos identificar que el sujeto pasivo tiene la obligación de recibir o el derecho de recibir. Y propiamente el sujeto pasivo, a su vez, tiene derechos y obligaciones. Y estas obligaciones como tal son de dar, hacer, no hacer y tolerar. Donde a través del dar se identifica el pago de la obligación tributaria, el quantum. A través del hacer, del informarle a la autoridad fiscal cómo lo realicé bajo el principio de autodeterminación e informarle a través de los distintos medios que publica el Servicio de Administración Tributaria o a través de las distintas autoridades fiscales cómo se realizó, cumpliendo de esta forma con el hacer. Ahora bien, si bien dentro de la obligación tributaria, a su vez tenemos el no hacer. Y el no hacer, a su vez, se da mediante las normas completas, donde a través de las normas completas el legislador prohíbe o inhibe las conductas a efecto de que el contribuyente lleve a cabo o la persona jurídica que se involucra en esa relación jurídica tributaria incumpla en la relación que nació, que se transmitió, que se extinguió. Entonces, esto lleva a que toda persona conozca que existe una sanción y esta sanción puede ser pecuniaria o privativa de la libertad. A su vez, la obligación tributaria, una vez que se ha generado, también destaca que frente al principio o a contrario censo respecto del nacimiento de la obligación y frente al principio de autodeterminación, cuando el sujeto pasivo incumple, pues debe de tolerar. Y esto de tolerar no es otra cosa más que permitirle a la autoridad, a toda autoridad fiscal, bajo las facultades potestativas que le ha dado el constituyente a través del artículo 16, penúltimo párrafo de la Constitución, donde la autoridad o toda autoridad fiscal podrá ejercer sus facultades de comprobación, determinación, liquidación, cobro coactivo o incluso de sancionar. Entonces, vemos cómo a través de esta relación jurídico-tributaria, si bien existe una potestad tributaria, una norma tributaria, un hecho imponible que nos lleva al nacimiento de una obligación para el debido cumplimiento con la finalidad de dar aquel cumplimiento establecido a través del artículo 31, fracción cuarta. Pero no debemos de darle por acabado como tal la obligación. ¿Por qué? Porque en cualquier momento dado, recordemos esto establecido a través del artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, donde tiene la potestad del Ejecutivo a efecto de identificar una rectoría del Estado para impulsar la actividad económica y poder generar beneficios en pro de quién, de las personas, o incentivando incluso la economía, ¿no? A efecto de tener una correcta actividad financiera en el Estado, para lo cual podrá establecer subsidios, podrá establecer descuentos, podrá establecer créditos fiscales, podrá establecer estímulos fiscales. Esto como a efecto de disminuir esa, ya sea la parte de la contribución o incluso de los accesorios. Pero pudiéramos estar estableciendo o describiendo a las contribuciones o haciendo mención a los accesorios sin saber lo que es. Vamos a abordar estos temas a efecto de llegar al estímulo fiscal 2025.
Para lo cual me es importante mencionar que a través del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, el legislador, como norma específica, nos clasifica las contribuciones y nos describe que las contribuciones se clasifican en 4, para lo cual, a través de la fracción primera, nos menciona a los impuestos. Fracción segunda, las aportaciones de seguridad social. Fracción tercera, a las contribuciones de mejoras, y la fracción cuarta, a los derechos. Sin embargo, el mismo legislador nos ha descrito a través de su párrafo tercero del mismo Código Fiscal de la Federación, del artículo 2, y donde nos describe básicamente que estas contribuciones que hemos mencionado tienen accesorio. Ojo con ello. Si bien ya mencionamos que existe la obligación de contribuir al gasto público, pero que de forma genérica como tal me dice contribuciones. ¿Y cuáles son las contribuciones? Pues las contribuciones son estas 4. Oye, pero a su vez hablamos de accesorios y me dice a través de ese párrafo tercero que las contribuciones tienen accesorios. ¿Cuáles son los accesorios? Y entonces logramos identificar que los accesorios son 4. Entonces, los accesorios son recargos, sanciones, gastos de ejecución e incluso la indemnización contemplada a través del artículo 21 en su séptimo párrafo, que nos habla o nos describe el legislador el supuesto de cuando se realice un pago a través de cheque y este no contenga fondos. Y entonces allí el legislador dice, oye, si me quieres engañar dándome un cheque sin fondos, pues te tendrás que sujetar a un accesorio que está identificado como una indemnización. Y entonces, este viene a formar parte de los accesorios de las contribuciones. Ojo con ello, porque más adelantito vamos a estar hablando de los accesorios, que es la parte donde redunda el estímulo fiscal a nivel federal del 2025. ¿Vale? Entonces, nada más destacar que el objeto de la obligación tributaria, si bien hace un momento lo veíamos en la relación jurídico-tributaria, pero me es importante volver a mencionarlo. Y el objeto como tal de la obligación tributaria nos lleva a esos 4 supuestos: el dar, el hacer, el no hacer y el tolerar. ¿Vale? Entonces, debemos identificar la parte sustantiva como el pago y las otras 3 como formales, obligaciones formales. De ahí que aquella obligación establecida en el artículo 31, fracción cuarta, de contribuir al gasto público, no nada más es de pagar, sino se logra identificar que la obligación se subsume en 2. Una con la parte sustantiva y otra con la parte formal, donde con la sustantiva realizamos el pago y con la formal le decimos a la autoridad, oye, te pago esta cantidad, pero esta cantidad se desprende de una base y la base es producto de ingresos tales o por la realización de ciertas actividades. Entonces, debemos de contemplar este objeto de la obligación tributaria. De ahí que volvemos a retomar esta parte descrita como criterio ya del estímulo fiscal, pero a su vez me es importante mencionar que si bien, como constantemente lo mencionamos en clase, toda contribución establecida o impuesto debe estar revestida de los derechos fundamentales que como tal se describen a través del criterio antes mencionado, donde se dice que son principios de justicia tributaria, y estos principios de justicia tributaria vienen a ser el de gasto público, el de equidad, el de proporcionalidad y el de legalidad. Sin embargo, a su vez, se menciona en alguno de los criterios que el estímulo fiscal no gozará de estos principios de justicia tributaria, como lo es el principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque al hablar de un estímulo fiscal, si está destinado directamente a los accesorios, entonces nada logra identificar a la parte
de estos principios o derechos fundamentales establecidos en el artículo 31, fracción cuarta, como son, lo reitero, como lo son el de gasto público, proporcionalidad, legalidad y equidad. Entonces, el estímulo fiscal que se establezca directamente a los accesorios no puede ser básicamente identificado o dirimida una controversia bajo los principios antes mencionados. Pueden existir estímulos fiscales, sí, que básicamente vayan directamente enfocados a la contribución o específicamente a los elementos esenciales de los impuestos o la parte tributaria, y entonces ahí sí entrarían de lleno estos principios de justicia tributaria. Pero para el 2025, el estímulo fiscal del cual hablaremos únicamente puede ser, no podrá ser en algún momento dirimida una controversia relacionada con el principio de proporcionalidad o equidad incluso, ¿no? Que por qué a ellos se les otorga y a mí no se me otorga. Entonces, en muchas de las ocasiones habría que identificar dónde se encuentra el estímulo fiscal. Si es una afectación que va directamente a los accesorios o a las contribuciones. Vayamos a la siguiente diapositiva. Para lo cual me es importante mencionar algunos estímulos fiscales como ejemplo. A nivel federal, tengo que mencionar que existe un estímulo fiscal, el cual se da por servicios de enseñanza, educación básica y medio superior, que el cual viene o tiene vigencia desde el 15 de febrero del 2011 y que incluso sufrió una adecuación o modificación el 30 de marzo del 2012. Y básicamente, este estímulo fiscal nos sirve a efecto de identificarlo como una deducción personal en la declaración anual. Como ejemplo únicamente, a efecto mencionar que es un estímulo fiscal que se puede contemplar o que está identificado en beneficio de quién, de las personas físicas, como una deducción personal. A su vez, tenemos que mencionar que en la ley de impuestos sobre la renta vigente como tal existe a través del artículo 186 una deducción adicional, la cual está identificada como estímulo fiscal, donde los patrones que contraten a personas que padezcan discapacidad o incluso que lleven a cabo la contratación de adultos mayores podrán llevar a cabo una deducción del 25% de forma adicional. Algo muy importante, porque constantemente cuando llevamos a cabo la determinación de contribuciones, en específico impuestos sobre la renta, pues no tenemos deducciones y entonces aún encontramos personas adultas mayores que tienen esas ganas de trabajar, o incluso personas con algún tipo de discapacidad que pueden ser muy, muy útiles y que pudieran generarnos un beneficio como una deducción, ya sea en un pago provisional persona física o una deducción en la declaración anual de persona moral. Ahora bien, también tenemos que mencionar que si bien es un beneficio contemplado a través del artículo 28 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, donde se menciona la deducibilidad del arrendamiento o uso o goce de vehículos los cuales prácticamente el legislador me dice, puedes pagar el arrendamiento de vehículos, pero si estos son vehículos normales, que todavía no son eléctricos, podrás deducir 200 pesos diarios. Pero si son eléctricos, nos eleva un poquito la cantidad de efecto de tener una deducción mayor, donde será de 285 pesos. Lo menciono como ejemplos a efecto de poder lograr identificar los estímulos fiscales que están vigentes. Ahora bien, el 21 de enero del presente año se adiciona otro estímulo fiscal para poder llevar a cabo e incentivar la economía, donde se dice que podemos tener una deducción inmediata respecto de bienes nuevos
o sea, activos fijos y que estos pudieran ser deducibles con un porcentaje mayor. Regularmente, y como ejemplo pongo, cuando hacemos una deducción autorizada respecto de la depreciación de un vehículo, pues esta la llevamos a cabo en 4 años, pues año con año se lleva a cabo una deducción del 25%. Sin embargo, a través de este estímulo publicado a partir del 21 de enero, se dice que podemos tener una deducción hasta del 86%, 85% en 2025, 2026 y en 2027 y 2030 del 83% por año. Entonces, todo va a depender de cuándo se adquiera ese activo fijo, podemos tener una deducción, si lo vemos en el porcentaje, casi es una deducción inmediata del 100% del monto original de la inversión. Ahora bien, en el mismo decreto publicado el 21 de enero del presente año, se tienen que para la realización de gastos de capacitación e innovación, podemos realizar una deducción adicional del 25% del gasto erogado. Y esto a efecto de llevar a cabo la capacitación o innovación. Digo, como ejemplo, si alguna empresa quisiera llevar a cabo un curso de capacitación o requiere que el personal que tiene lleve a cabo un curso de capacitación en UD, pues básicamente tendría un 25% adicional de gasto o por el gasto realizado. Entonces, veámoslo como un beneficio adicional para aquellas personas que están realizando algún tipo de inversión, ya sea en una capacitación o en innovación, ¿vale? Esto como un estímulo federal. Ahora bien, también encontramos estímulos estatales y como ejemplo tenemos que existe un subsidio. También el subsidio es un estímulo fiscal. Entonces, existe el subsidio en el pago del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos para placas de circulación 2020 y posteriores del 100%. Y del 2019 el 50%. Entonces, veamos qué es lo que busca el Estado como tal. Uno, en un primer momento pudiéramos identificar una regularización, pero a su vez una recaudación, pero a su vez incluso activar la economía. En el Estado de México también, a través en este caso, del Congreso de la Unión o de la parte legislativa, logramos identificar que se ha establecido un subsidio del 100% en derechos respecto de campañas de regularización. En el mismo sentido, vemos que existe un 100% de subsidio o incluso de estímulo fiscal durante 60 meses respecto del impuesto sobre erogaciones para aquellas personas, ya sea físicas o morales, que deseen y que estén realizando alguna actividad económica o sus actividades en otra entidad y que se vengan al Estado de México a radicar y realizar acá, pues eso generaría crecimiento y desarrollo al Estado y por consiguiente el Estado dice, si te vienes para acá te voy a dar durante 60 meses el 100% del pago del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal. Esto conocido en Ciudad de México como impuesto sobre erogaciones. Otro ejemplo, pudiéramos identificar que existe un 50% de subsidio en relación al impuesto sobre la prestación de servicio de hospedaje a quienes, a las personas que realizan erogaciones por concepto de servicios de alojamiento o albergue, pero este está supeditado a que las estancias sean superiores a 15 días en la entidad del Estado de México. Veamos cómo siguen impulsando la actividad económica el Estado. Y por último, un subsidio al 100% relacionado con los servicios de certificado de libertad o existencia de gravámenes y la inscripción relativa a la propiedad de inmuebles destinados a la apertura de unidades económicas de bajo impacto.
pues como cuya superficie sea menor a los 2,000 metros cuadrados. Veamos entonces cómo, si bien ya en un primer momento mencionábamos algunos estímulos fiscales a nivel federal, acabamos de mencionar otros a nivel estatal, pero a su vez también tenemos otros estímulos municipales, donde a través de la Ley de Ingresos Municipal se describen, si bien estos están supeditados a que cada municipio o cada entidad municipal, a través de las sesiones de cabildo o de aquel órgano identificado como cabildo, lleven a cabo la aprobación. Pero existen un cúmulo de beneficios o estímulos fiscales que pueden ser obtenidos por los contribuyentes o personas sujetas a cierto tipo de contribución y o impuesto. Avancemos un poquito esto a efecto de ejemplo como estímulos municipales. Ahora bien, se dice que el estímulo fiscal, como lo mencionaba hace un momento, si el estímulo fiscal está relacionado con los elementos cuantitativos y cualitativos en específico, si son los cuantitativos, pues tiene que ver con la capacidad contributiva. Aquel principio, derecho fundamental establecido en el artículo 31, fracción cuarta. ¿Me ayudan con su micrófono, por favor? Tendríamos que hacer mención que los impuestos o el tributo tienen elementos esenciales. Y estos elementos esenciales en un primer momento se identifican en 4, que es una parte cualitativa y está identificado con el sujeto y el objeto. Y como elemento cuantitativo está identificado como la base o la tasa o tarifa. Entonces debemos claramente identificar que los impuestos deben, a efecto de cumplir con la norma específica, toda norma específica que su objeto sea la recaudación de un impuesto, debe de contar con estos elementos esenciales. De lo contrario, estaría claramente violentándose el artículo 31, fracción cuarta. Pero además de eso, me dice, oye, si algún estímulo fiscal que se pretenda recaudar esté directamente relacionado con estos elementos esenciales, pues claramente tendría que valorarse si es sujeto de aquellos principios de justicia tributaria, ¿vale? Y entonces encontramos que el principio de capacidad contributiva tiene relación con el principio de proporcionalidad. Si me ayudan con su micrófono, por favor. Jesús Emanuel. Jesús. Entonces, logramos identificar que este principio de proporcionalidad está relacionado con la capacidad contributiva del sujeto pasivo y tiene que ver con la capacidad de contribuir al gasto público y tiene relación con la función de su respectiva capacidad contributiva. Esto quiere decir que es en relación a los ingresos, a las utilidades, a los rendimientos, a la manifestación de riqueza que obtenga la persona. Entonces, se va a ver involucrada la capacidad económica. De ahí que el principio de proporcionalidad como tal de las contribuciones está relacionado con el gravamen y la capacidad económica de la persona. De ahí que el principio de igualdad, a su vez, es relacionado con el principio de proporcionalidad junto o haciendo mención de capacidad contributiva, nos lleva a que personas de la misma capacidad económica contribuyan al gasto público en la misma proporción que otras personas. Entonces, vean ustedes cómo
a través de esto hacemos mención al principio de capacidad contributiva, que a su vez tiene relación con las contribuciones y con los estímulos fiscales del tema que estamos abordando el día de hoy. Entremos de lleno al tema. El estímulo fiscal establecido para el 2025 se estableció por el legislador a través de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2025, ejercicio fiscal 2025, a través de su artículo 34 en dicho transitorio, o transitorio artículo 34, para lo cual tendríamos que mencionar que fue publicado el 19 de diciembre del 2024. ¿En qué disposición normativa? Ahí lo vemos, Ley de Ingresos, aquella que acabamos de mencionar, en un transitorio. ¿Cuál transitorio? El 34. Y que este está identificado como programa de regularización fiscal. ¿Empezó? Tenemos que hacer mención, ¿por qué se publica, por qué se establece a través de una Ley de Ingresos de la Federación? Porque si bien como tal, el artículo 31, a través del principio de legalidad, establece que toda contribución debe estar establecida en norma específica. Entonces, la Ley de Ingresos, al establecer la recaudación de cada uno de los ingresos que tendrá el Estado, pues hace mención que es una ley fiscal. Y ahí la potestad tributaria. José Manuel, si me ayuda. José. Desde que obra fuerte se apagó la máquina. No sé por qué. Nos apagaron todas las máquinas. Profesor, no lo escucho. Profesor, creo que se silenció. Profe, no se escuchó. Profesor, se apagó el micrófono. Se silenció, profe. Se sigue sin escuchar, profesor. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Ya. Sí, ya se escucha. Ya se escuchó. Perdón, yo creo que una de dos, o me apagaron o lo apagué. Pero reiterando, básicamente, dentro de la potestad tributaria que tiene el Estado, una de ellas es que el Congreso de la Unión tiene la facultad de emitir normas. Y dentro de esta emisión de normas está la creación de una ley de ingresos en la cual, pues a su vez, vendrá a ser una ley específica, ley fiscal. Por lo cual se publicó a través del 34º este estímulo fiscal. Ahora bien, ¿hacia quién va dirigido el estímulo fiscal del 2025? Pues hacia las personas físicas y morales, cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal de que se trate para los efectos de la ley del ISR no hayan excedido de 35 millones. Ojo con ello. Entonces, este estímulo fiscal va dirigido a las personas físicas y a las personas morales que hayan obtenido hasta una cantidad en específico de ingresos de conformidad con la ley de impuesto a la renta respecto de una cantidad hasta 35 millones. Oye, si percibimos 36 o más, ya no te ubicas en el supuesto, por consiguiente no te puedes beneficiar respecto de este estímulo. Y aquí sí tendríamos que contemplar esta parte del alcance de la cantidad o el monto hasta el cual podemos acceder. Si una persona pretende tratar de hacer el acreditamiento o aprovechamiento respecto de este estímulo, pudiera ubicarse en un delito de defraudación fiscal. Pues como tal, el no hacer de la obligación tributaria describe en el artículo 109, fracción tercera, esta descripción típica donde se dice o se establece que es un delito de defraudación fiscal
agravado el acreditar un estímulo fiscal. Y entonces, cuidado con este beneficio. Si bien me es muy interesante porque darlo a conocer generaría incluso negocio para algunos compañeros que el día de hoy nos acompañan. Pues si bien no todo, si bien la norma es de conocimiento público, de conocimiento general, pero muchos la desconocen. Entonces, esto pudiera generar en algún momento un tema de servicios profesionales independientes en el cual pudiera generar algún tipo de negocio. Entonces, veamos cómo se dirige un estímulo fiscal para ciertos contribuyentes, personas físicas y personas morales. ¿Y en qué consiste? Sin embargo, hay una excepción y esta excepción, ahorita antes de en qué consiste, existe una excepción. Y la excepción es que el legislador dice, oye, si eres persona física y o persona moral y ya obtuviste un beneficio de aquello que fue publicado el 20 de mayo de 2019, pues ya no puedes utilizar esto. Y entonces no puedes realizarlo, por consiguiente, en muchas de las ocasiones, también el desconocimiento llevó a la inaplicación de dicho estímulo. Sin embargo, el que se encuentra vigente pudiera ser útil para muchos contribuyentes. Ahora sí, ¿hacia qué va dirigido el estímulo fiscal? Su aplicabilidad. Recuerden que hace un momento veíamos las contribuciones y sus accesorios. Y entonces, dentro de los accesorios, hacíamos mención a qué. Pues en este supuesto, a los recargos, a las sanciones, a los gastos de ejecución y a la indemnización. Y dentro del accesorio se mencionaba a las sanciones, donde yo les mencionaba que las sanciones pueden ser pecuniarias o privativas de la libertad y que dentro del pecunio identificamos a las infracciones y a las que como consecuencia nos generan multas. Y entonces el legislador dice, oye, la aplicabilidad de este estímulo va dirigido hacia las multas impuestas por la comisión de las infracciones señaladas en 3 normas específicas. En las leyes fiscales, en las leyes aduaneras y en las leyes, o en este caso, en materia de comercio exterior. Y entonces aquí es muy interesante. ¿Y por qué? Porque tenemos una descripción típica a través del Código Fiscal de la Federación, donde a través del artículo 76 de dicha disposición normativa se describe que aquellas personas que realicen la omisión, ya sea total o parcial, de alguna contribución que pueda ser incluso retenida o recaudada, se le aplicará un 55 o incluso hasta el 75% de la contribución omitida como multa. Y entonces, como ejemplo, pudiéramos hacer mención de la omisión de un pago de una contribución de 10 millones de pesos y esto nos llevaría a una multa del 55%. O sea, estaríamos hablando de 5 millones y medio de pesos como sanción, lo cual, sumándole algunas otras sanciones que impone el fisco federal, cuando las descubre, entonces este crédito fiscal pudiera resultar impagable en algunos supuestos para algunos contribuyentes. Motivo por el cual lo menciono. Este estímulo fiscal puede resultar de suma utilidad para ciertos contribuyentes que no han cubierto sus contribuciones, ya sean las propias, ya sean las recaudadas, ya sean las trasladadas, o que éstas tengan que ver con materia aduanera o comercio exterior, pues entonces resulta de ser de gran utilidad este estímulo fiscal. Continuemos. A su vez, se dice que también estará dirigido hacia las multas derivadas del incumplimiento de obligaciones distintas a las del pago. Hace un momento mencionábamos multas del pago. A su vez, mencionamos multas con agravantes. A su vez, tiene que ver recargos
y gastos de ejecución. ¿Y en qué se basa básicamente el legislador? En los accesorios. Aquí directamente el legislador nos dice, voy a crear, o el ejecutivo, dentro de esa potestad tributaria que ya mencionamos, el ejecutivo como tal dice, oye, vamos a impulsar la economía, requerimos recaudar. Mucha gente nos debe y ¿qué hacemos? Que nos paguen la contribución actualizada, quítale los accesorios. Manda un estímulo fiscal a través del cual vas a quitar los accesorios. Y es aquí donde básicamente el legislador dijo, vamos a quitar todos los accesorios, que nos paguen la contribución principal, pero que nos la paguen actualizada, ¿no? Y entonces, de ahí que estos accesorios relacionados con las contribuciones federales propias, como lo mencionábamos, ya sean las retenidas o las trasladadas, o incluso cuotas compensatorias que tienen que ver con el Servicio de Administración Tributaria o con la Agencia Nacional de Aduanas de México. ¿Por qué? Porque estamos hablando de contribuciones de leyes fiscales e incluso de ley aduanera o de comercio exterior, donde estas dos últimas tienen que ver con la Agencia Nacional de Aduanas de México. Y como ejemplo, contribuciones federales, ¿cuáles tenemos? Que son las propias. Impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, aportaciones de seguridad social, impuestos sobre automóviles nuevas. Esto como contribuciones federales propias. Contribuciones retenidas, ISR retenido a trabajadores, ISR retenido a honorarios y arrendamiento, ISR retenido por dividendos, IVA retenido por personas morales, retenciones de IEPS. Esto como contribuciones retenidas. Si bien, ojo, no dice, no dejes de pagar esto, que incluso en contribuciones retenidas se vuelve un delito el no pagarlo. Entonces dice, oye, si tú me debes contribuciones retenidas, actualiza y págalo. No te voy a cobrar los accesorios. ¿Por qué? Porque los accesorios casi duplican en algunos supuestos que la contribución principal. Continuemos. Y tenemos contribuciones trasladadas. El IVA trasladado en venta de bienes y servicios, el IEPS en productos como gasolina, cigarros y alcohol. ¿Vale? Y cuotas compensatorias, en algunos supuestos dirías que es una cuota compensatoria, ¿no? Y como tal, esta está descrita a través del artículo 28 de la Ley de Comercio Exterior. Y como tal, aquí trato de hacer una síntesis de lo que es una cuota compensatoria. Y nos dice que son impuestos que se aplican a la importación de mercancías cuando se determina que existe una práctica desleal en el comercio internacional, como el famoso dumping o subvenciones en productos extranjeros. Y el objetivo de esto, ¿qué es? A través de las cuotas compensatorias, proteger la industria nacional. Y entonces es cuando ahí, a través de unos métodos de investigación, ya sea profesionales o definitivos, se logra identificar que existe una subvención o un dumping en el cual tenemos que proteger a la industria nacional y motivo por el cual se establecen cuotas compensatorias. Ahora bien, ¿hacia quién va dirigido? Si bien ya lo mencionamos, personas físicas y personas morales, los cuales tengan un ingreso hasta cierta cantidad. Y la cantidad la habíamos mencionado que es hasta 35 millones. Y dice, el estímulo fiscal será del 100% de las multas y recargos y gastos de ejecución a los contribuyentes que, y me describe cuatro supuestos. Y estos supuestos están enfocados en ¿qué? En las contribuciones propias o cuotas compensatorias de las que acabamos de mencionar, que sean del 2023 o anteriores. Vean ustedes cómo al fisco federal le debe mucha gente, 2023 o anteriores. Oye, ¿por qué métese incluso este estímulo fiscal? Bueno, pues porque algunas son impagables o incobrables y prefiero mandarlo así para que se regularicen, porque
me puede alcanzar que la prescripción o la caducidad. Entonces, pues mejor vamos a mandar el estímulo fiscal a efecto de recaudar. Y me dice que, pues, si es una contribución propia o una cuota compensatoria, pues realice el pago, que lo realice actualizado y lo realice antes del 31 de diciembre del 2025. Está excelente, ¿no? Porque no me le voy a pagar la contribución actualizada. 2, me dice que estén sujetas a las facultades de comprobación de la autoridad, o sea, que se esté llevando a cabo lo que coloquialmente conocemos como una auditoría. Y pudiéramos mencionar algunas de ellas, como la revisión de gabinete o la visita domiciliaria o la revisión electrónica. Pero a su vez, dice, oye, si te encuentres en alguno de estos supuestos que subsana las irregularidades ya detectadas, autocorrígete antes del 31 de diciembre. Te damos chance. No te estreses, porque muchas de las ocasiones hemos tenido algunos clientes en el despacho que dicen, oye, sufrimos de estrés porque el fisco ya nos llegó, ya nos determinó un crédito terrible, terrible, está acabando con nosotros. Entonces, no te estreses. Mira, si te encuentras en un tema del ejercicio de facultades de comprobación, te puedes ir por esta opción. Págame la contribución actualizada y sin ningún problema. Tercero, si hay una autorización respecto de un pago a plazo, ya sea incluso diferido, realízalo y que esté vigente hasta el 1 de enero de 2025 y aún tengas un saldo pendiente, págalo en una exhibición actualizado y también pudieras entrar en este estímulo fiscal. Entonces, también resulta ser excelente este tema porque pudiera generar una activación incluso del propio contribuyente. Y 4, se tengan créditos fiscales firmes ya determinados que no hayan sido impugnados o habiendo sido impugnados por el contribuyente, que estos se desistan del medio de defensa. Dice, oye, es que pues fíjate que fue determinado y me lo notificaron a principios del 2024 y ya lo impugné y ahorita nos encontramos en el contencioso. ¿Qué hacemos? Me interesa a mí, fíjate que me sale mejor irme a este programa de estímulo fiscal 2025 porque nomás voy a pagar la contribución actualizada. ¿Qué hago? Y aquí dice el legislador, no hay bronca, éntrale, desístete de él o incluso si estás en una reconsideración administrativa, que también es un medio oficioso, desístete y tienes el chance de entrar a este estímulo o de beneficiarte con este estímulo fiscal. Otro supuesto, los créditos fiscales sobre los cuales se aplica el estímulo fiscal deben de corresponder a ejercicios fiscales en los que los ingresos totales de los contribuyentes no hayan excedido del límite establecido en los 35 millones que ya habíamos mencionado. A su vez, me dice, oye, si optas por este estímulo fiscal, presenta tu solicitud. Y entonces, incluso con la presentación de la solicitud, pudieras obtener una suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, lo cual también está excelente. Porque en algunas de las ocasiones nos vamos al medio oficioso y en el recurso de revocación, si bien tenemos una ventaja de no ofrecer garantía del interés fiscal, pero pues ya estamos ahí algo nerviosos porque tenemos que subirnos al tribunal jurisdiccional, al Federal de Justicia Administrativa, y entonces ahí dice, oye, pues tengo que garantizar y no tengo recursos, entonces no te preocupes, mira, opta por paga la contribución actualizada y en ese sentido, con la simple solicitud y la entrada en lo que, con la pura entrada, se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, está excelente. Y a su vez, nos establece la autoridad fiscal, en su caso, deberá emitir el formulario de pago en 30 días naturales siguientes en la fecha en que se presente
la solicitud por la cual voy a optar por el estímulo. Y a su vez, los contribuyentes deberán realizar el pago dentro de los 30 días naturales siguientes en la fecha en la que se ponga a su disposición el debido línea de captura. Tenemos que mencionar a su vez que este estímulo fiscal no se considera como ingreso acumulable. Ojo con ello, porque la Ley de Impuestos sobre la Renta, a través del artículo 16 y 90, establece que las personas morales y las personas físicas, por cualquier otro tipo de ingreso que obtengan, pues será un ingreso acumulable o deberán considerarlo ingreso acumulable. Y como tal, si estamos identificando que ya pudiera existir una contribución, un crédito fiscal ya determinado, pues ya existe un quantum y ese quantum como tal, el dejarlo de pagar, generaría un ingreso hacia la persona. Y entonces aquí el legislador dice, no te preocupes, esta parte del estímulo fiscal no se considera ingreso. Pues excelente, ¿no? Porque pues también no pudiera identificarse. Y otro punto es que el estímulo fiscal no es aplicable a cuáles contribuyentes. A aquellos contribuyentes que ya tengan una sentencia condenatoria firme por la comisión de un delito fiscal o dos, que ya hayan sido publicados en donde en los famosos listados relacionados con el 69B, 69 bis, 69B bis, que esto tiene que ver con las empresas que facturan o que están identificadas como EFOS y EDOS, ¿no? Entonces, ahí hace una excepción el legislador, dice, si eres un contribuyente que te andas dedicando a cosas malas, para ti no existe este derecho, ¿vale? Y otro punto sería importante destacar que el pago del crédito fiscal no podrá realizarse en especie o incluso mediante compensación. Entonces, pues dices, oye, yo tengo por ahí algún saldo a favor, autoridad, fíjate que pues ya una vez ejercido, tomado en cuenta este estímulo fiscal, pues te pago y compensamos, ¿no? No. Aquí dicen el legislador, no, a mí lo que me interesa es la liquidez, entonces yo requiero recursos. Otro punto es que si el contribuyente no realiza el pago en los plazos establecidos, en el presente transitorio, el formulario de pago y las autoridades fiscales deberán requerir el pago del crédito fiscal y pues lo requerirán a través de ¿qué? De su procedimiento administrativo de ejecución, para lo cual requerirán en un primer momento en la misma diligencia el pago y si no se exhibe el pago o el comprobante de pago de ya haber sido realizado, procederán al embargo de bienes suficientes para poder cubrir el interés fiscal del Estado. Ahora bien, también tenemos que la solicitud del estímulo fiscal no constituirá instancia y la respuesta que emita la autoridad fiscal al respecto no podrá ser impugnada. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un primer momento la autoridad por ahí cuando te contestó lo hizo de forma indebida o no te complace en la forma de cómo te contestó y dices, oye, ¿sabes qué? Me voy a ir a un medio de impugnación a efecto de incluso de ganar un poquito de tiempo porque pues no tengo los recursos, ¿no? Sé que los tengo que pagar en el 2025, pero no tengo los recursos, interponemos el medio de defensa. No, dice la autoridad. Respecto de estas respuestas en relación a la solicitud realizada, no constituye instancia y por consiguiente no pueden ser impugnadas, ¿vale? No tienes recurso de revocación, no tienes juicio de nulidad, no tienes reconsideración administrativa. Ahora bien, en el caso de créditos fiscales firmes con embargo precautorio de bienes, al realizar el pago conforme al formulario correspondiente, se levantará el embargo y se procederá a la entrega de los bienes embargados. Entonces, está excelente también este punto. ¿Por qué? Porque si ya existió la exigibilidad a través del PAE o procedimiento administrativo de ejecución y la autoridad llevó a cabo el embargo precautorio de bienes y yo opto por este estímulo fiscal, en un momento dado con la solicitud puedo decirle a la autoridad, destrábame mis bienes y regrésamelos, ¿no? Porque yo ya tengo
una solicitud porque voy a optar por el estímulo fiscal publicado en el 2024 y que tiene vigencia en el 2025. Ahora bien, tratándose de créditos fiscales administrados por entidades federativas, donde pues básicamente la entidad federativa lo va a recaudar, pues esta última es a través de la cual se tiene que hacer la solicitud. A través de convenio de colaboración de coordinación fiscal que está descrito en la Ley de Coordinación Fiscal. Como tal, se dice que la autoridad de la entidad federativa tiene facultades federales y que ante a ello, frente a este estímulo fiscal, se puede hacer la solicitud y obtener el beneficio de estímulo fiscal. Y ya casi por concluir, tendríamos 2 puntos adicionales, que el estímulo fiscal no es aplicable en lo descrito a través del tercer párrafo del artículo 4 del Código Fiscal de la Federación, donde la autoridad fiscal llamada Secretaría de Hacienda se ubica en el supuesto de recaudación de otro tipo de créditos fiscales. Entonces, no es aplicable. Y por último, la Secretaría de Hacienda se ve obligada a informarle a través de su comisión en el Congreso de la Unión, a más tardar el 31 de marzo del 2026, sobre el ejercicio de estas facultades otorgadas a través de el transitorio 34º. Entonces, como podrán ver ustedes, damos un esbozo de lo que es el estímulo fiscal y lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Que la aplicación de un estímulo fiscal de forma indebida o fuera de los lineamientos descritos en las hipótesis jurídicas del 34º transitorio, pues claramente nos ubicaría en un delito de defraudación fiscal. Y pues el fundamento legal sería el 109, fracción tercera del Código Fiscal, por si ahí alguien quisiera abordar la omisión total o parcial que realice una persona, puede ubicarse en el delito de defraudación fiscal. Y jóvenes, pues nada más mencionar por último que existe otro estímulo fiscal en el 2025, que es también por parte del Seguro Social, que es una reducción hasta del 100% respecto de multas y recargos, pero esto es específico en cuotas overos patronales a cargo de entes públicos. O sea, algún ente público que tenga sus servidores públicos registrados en el Seguro Social y que no haya cubierto sus cuotas de seguridad social patronales, pues puede obtener un estímulo fiscal del 100%. Entonces, está excelente también para aquellos, no propiamente para la iniciativa privada, sino para entes públicos. Jóvenes, pues de existir alguna duda, comentario, con gusto estoy atento y a sus órdenes para cualquier pregunta al respecto. Es un placer estar aquí con ustedes. Perdón, pero de repente me sigo, pero aquí estoy. Hola, ¿hay alguien ahí? Jóvenes. Profe, yo tengo una duda. ¿Me puedo repetir lo de los accesorios de contribuciones, por favor? ¿Cuál? Lo de accesorios de contribuciones. Claro que sí. Recordemos que el artículo 2, como tal, el artículo 2 nos describe las contribuciones. Y las contribuciones son 4. Y a su vez, el legislador describió las hipótesis jurídicas contempladas como accesorios en el párrafo tercero de dicho artículo. Y esos accesorios son 4. Son los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización contemplada en el artículo 21, párrafo séptimo del Código Fiscal de la Federación. Entonces, ahí encontramos los accesorios de las contribuciones, ¿vale? Que Muchas es gracias. parte fundamental, no, gracias a usted, licenciado Luis. Entonces, parte
de lo esencial de este estímulo fiscal contemplado para el 2025. ¿Alguien más, compañeros? ¿Quién dice yo? ¿No? Para mí es un gusto y placer haber estado el día de hoy con ustedes. Veo algunos compañeritos, compañeritas de ciclos anteriores. Muchas gracias por seguirnos y estar aquí presentes. ¿Vale? Profe, hay preguntas en el chat. A ver, no los veo, no los veo. Pues no, más que preguntas, veo reconocimientos, felicitaciones. ¿No? Pues les agradezco mucho su atención. Si no existiera alguna duda, comentario adicional, nos vemos en el examen, pregunta de examen. Entonces, con gusto sigo a sus órdenes. ¿Vale? Por ahí nuestra coordinadora de la Academia Centro UD, ¿algún tema adicional, mi estimada licenciada? Chicos, ¿alguien más alguna duda? Jacqueline ¿No? creo que quiere preguntar algo. Jacqueline Mendoza, ¿no? Alzó la mano, la vi, ¿no? José Ignacio, mi estimado, ¿alguna duda, comentario? Vi que alzaste la mano hace un rato. Sí, lancé, pero ya me quedó resuelto la pregunta. Primero que nada, pues agradecer definitivamente el hecho de poder contar con este tipo de situaciones que afortunadamente son favorables y aparte enriquecen nuestro conocimiento. Y espero ya el próximo sábado poder verlo. Muchas gracias, mi estimado Nachito. Reitero, jóvenes, un gusto y placer siempre compartir los conocimientos con ustedes, con cada uno de ustedes, en beneficio de tener una mejor sociedad y grandes profesionistas, los cuales serán el día de mañana aliados. ¿Vale? Sigo a sus Doctor, órdenes. chat preguntan, ¿una pyme tendrá más beneficios fiscales durante el primer año fiscal? ¿Cómo? Aquí. Una ¿Una pyme. pyme tendrá más beneficios fiscales durante el primer año fiscal? Bueno, ojo con ello. Si es de nueva creación y la pudiéramos ubicar en la entidad federativa del Estado de México, sí tuviera beneficios fiscales. Si ya está funcionando esa pyme en otra entidad federativa y decide venirse al Estado de México o incluso en otras entidades federativas existen los mismos estímulos fiscales, obtendrán igual incentivos fiscales. Pero habría que identificarlos y esto pudiera ser a través del impuesto sobre erogaciones, incluso impuesto predial, impuestos o derechos que están relacionados con el suministro de agua. Pues habría que identificar claramente, sí, pero identificamos claramente no nada más a las pymes, sino ya las empresas que vienen trabajando constantemente pudieran ubicarse en algún tipo de beneficio de estímulo fiscal en su beneficio. Ok, profesor, muchas gracias. Muchas gracias por enriquecernos con toda esta información que nos acaba de proporcionar, doctor Alfredo. A través de las redes sociales y grupos de difusión se les estará realizando la cordial invitación a nuestro siguiente webinar del mes de abril. Muchas gracias a todos por formar parte de la familia UD. Gracias, doctor Alfredo. Seguimos atentos. Un abrazo. Que estén ustedes muy bien. Gracias igualmente. No.